De los sistemas de gobierno, el único que permite mejorar la calidad de vida de las mayorías populares es la democracia. Y ojo que no dije garantiza, dije permite. Lo permite, por supuesto, si la democracia funciona como tiene que funcionar. Vamos a un ejemplo. Los varones de mi generación y de muchas generaciones precedentes debimos, alrededor de los 18 años, afrontar este trámite al que se le llamaba la colimba, el servicio militar obligatorio. ¿Qué representaba esto? Entregar un año de tu vida, o dos, podía ser también, al servicio de alguna de las Fuerzas Armadas que te llevaban de las pestañas a vivir en un lugar lejos de tu casa. ¿Cuál era la idea de esto? ¿Cuál era el propósito formal, técnico de esto? Primero, prepararte para que pudiese servir a la patria en caso de guerra y también inculcarte valores como la obediencia, subordinación y valor, ese tipo de cosas. Pero en la práctica, lo que ocurría era que te la pasabas trabajando prácticamente gratis para la oficialidad. Por eso colimba. Correr, limpiar, barrer. A eso te dedicabas la mayor parte del tiempo. Un tiempo que era tirado al tacho de basura, que creo que la verdad que generaciones y generaciones podríamos haber empleado de maneras más piolas, más útiles. En la democracia, como en la vida real, se aprende a los golpes. Y el porrazo que permitió acabar con este trámite humillante e inútil del servicio militar obligatorio fue la muerte del conscripto Omar Carrasco en 1994, pleno menemismo. Cuando se acabó la colimba, mejoró inmediatamente tu calidad de vida, aunque no lo tengas presente. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy, entre otras cosas. También vamos a hablar de otra situación que permitió sacar algo bueno de algo desgraciado. Me refiero al equipo argentino de antropología forense. ¿Quiénes eran los integrantes del equipo argentino de antropología forense a mediados de los 80? Eran pibes y pibas, básicamente estudiantes universitarios, verdes, completamente inexpertos, pero claro, fueron los únicos en esa circunstancia que se ofrecieron como voluntarios para hacer una tarea, para encarar una tarea que nadie quería hacer: desenterrar e identificar los restos de potenciales víctimas de la dictadura militar. A partir de entonces, los muchachos y muchachas del equipo desarrollaron un conocimiento científico, lo que hoy se llama una expertise, que los convirtió en una autoridad mundial en materia de investigaciones forenses. De hecho, han sido ellos quienes identificaron los restos del Che Guevara, que llevaban décadas enterrados en algún punto de Bolivia. Vamos a tomarnos también unos shots del efecto tequila, vamos a viajar de Ushuaia a La Quiaca y vamos a conversar con Benjamín Ávila, el director de la serie Argentina 2001, una serie que Cristina mencionó en un par de discursos hace no demasiado, y director también de la película Infancia Clandestina. Ávila mismo fue un crío clandestino porque es hijo de una militante desaparecida durante la última dictadura. Quédate con nosotros. Pocas cosas hay más emocionantes que nuestra historia viva. Ya estamos con Rocío Criado, con quien voy a jugar a la frase misteriosa de la noche de hoy. Una frase que no fue dicha oralmente, sino que fue escrita, manuscrita por alguien, y que lo que dijo fue lo siguiente: leer basura daña la salud. Punto. Lea libros. No la conozco, pero ya es mi favorita del ciclo. Es una gran frase. Si se quedan hasta el final del programa, te cuento, quién fue que la dijo y en qué circunstancia. De lo que vamos a hablar ahora es de Omar Carrasco. ¿Quién fue Omar Carrasco, Rocío, y en qué fecha se convirtió en un emblema para todos los argentinos? Bueno, tenemos que hablar del 6 de abril de 1994, que es la fecha en que aparece el cuerpo de Omar Carrasco, que fue un joven de 18 años que había ingresado a un cuartel en Zapara para cumplir con el servicio militar obligatorio. Estaba haciendo la colimba. Estaba haciendo la famosa colimba, exactamente. Y fíjate que hablamos de la fecha de aparición del cuerpo
y no de la muerte, porque es una de las tantas dudas que todavía aparecen en este caso. Si bien la investigación determinó una fecha y estableció que Omar murió producto de lo que se denominaban los bailes, que eran esas golpizas, que en este caso fue mortal, lo cierto es que todavía hay dudas de la fecha y también de las formas, y también no hubo otras responsabilidades en este caso. Lo que sí generó fue un impacto a nivel nacional impresionante, al punto que Carlos Menem dio de baja el servicio militar obligatorio. Hablamos con algunos de los protagonistas de ese momento que siguieron muy de cerca el caso y algunos que estuvieron involucrados, que nos cuentan qué hay detrás de la muerte de Omar y también por qué hasta el día de hoy hay tantos interrogantes. El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un joven de 18 años que vivía en Cutralcó con su familia, ingresó al grupo de artillería 161 de Zapala para realizar el servicio militar obligatorio. Apenas 3 días después de su llegada, fue declarado como desertor. Los padres, Francisco y Sebastiana, no podían creer eso porque conociendo a su hijo, pensaron, si realmente se fue y desertó, hubiera ido a su casa. No era un chico que tuviera otras relaciones o otros contactos, era un chico muy tímido, muy de su familia. La explicación del ejército no conformó a su familia, quien logró que el caso tomara estado público y se conociera a nivel nacional. Las periodistas del diario Río Negro, Andrea Vázquez y Verónica Morel, fueron de las primeras en hablar de la desaparición de Carrasco. La primera mentira del caso es que había desertado. El caso empieza a tomar dimensión pública y un mes después, el 6 de abril, el cuerpo de Carrasco aparece dentro del cuartel, en el Cerro Gaucho. Y el rastrillaje me lo ordenan a mí. Y ahí encontramos al soldado Carrasco, dentro del cuartel, y un lugar que días antes habíamos estado ahí y no estaba. O sea, en definitiva, me pusieron al soldado Carrasco. Y ahí comienza, yo creo que el encubrimiento de Carrasco empieza en el minuto 0. Es una cosa, pero totalmente tomada de los pelos. La forma en que aparece Carrasco, donde aparece Carrasco. Yo estoy dando la vuelta y veo el camión que sale, un camión que sale, está todo denunciado en el expediente. Hay que tener en cuenta que en ese mes que transcurre la desaparición de Omar Carrasco, era una desaparición de personas, ¿no? Se venía de la dictadura, evidentemente era todo un impacto. Era una desaparición en un cuartel en democracia. El 6 de abril de 1994, el cuerpo de Carrasco apareció a 700 metros del edificio del cuartel. Su muerte se atribuyó a los denominados bailes, que eran las golpizas que la jerga militar propiciaba como castigo a los soldados. Sin embargo, las condiciones en las que fue encontrado el cadáver abrieron muchos interrogantes sobre qué había pasado con él, quiénes eran los responsables y cómo funcionaba el servicio militar obligatorio. Cuando aparece el cuerpo, empiezan, una serie de cuestiones que marcan que evidentemente nunca el cuerpo había salido del cuartel. Por ejemplo, un detalle era el pantalón, la ropa que tenía puesto el cadáver de Carrasco estaba recién planchada. Tras la explosión del caso, el 31 de agosto de 1994, el presidente Carlos Menem decidió poner fin al servicio militar obligatorio. He dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio. Fue un impacto muy fuerte porque
El gobierno estaba interesado en que esto se resolviera lo más rápido posible. En el plano judicial, la investigación comenzó a exponer las irregularidades que rodeaban no solo la muerte de Carrasco, sino también las maniobras desplegadas para encubrir a los responsables. La investigación judicial en primera instancia fue muy poco seria y aparte muy manipulada por el ejército. 7 años después, el juez Caro es sometido a un jury de enjuiciamiento por todas las irregularidades cometidas por él. Se llegó a decir que habían llegado al cuartel de Zapala 30 oficiales de inteligencia o personal de inteligencia del ejército, supuestamente a borrar pruebas. El poder que ejercían los sectores involucrados quedó demostrado en el caso de Rodolfo Correa Belisle, un capitán que fue expulsado del ejército por denunciar a su jefe, Martín Balsa, por el encubrimiento en el crimen del soldado. Me hacen un juicio militar, me condenan, que eso es lo que termina con el CELS en la Comisión Interamericana, derogan el Código de Justicia Militar a partir de eso, por un lado. Por otro lado, me llega el retiro obligatorio, automático. Y no termina ahí la cosa, sino que al mes, en marzo, termino imputado por encubrimiento. Él no tenía nada que ver con el caso Carrasco, porque cuando ocurrió el caso Carrasco, él estaba de vacaciones con su familia en Chile. Cuando viene, intuyo que él hizo alguna queja o algo y lo involucraron. A él lo echaron y él, cuando declara en el juicio, él apunta a Balsa directamente y a la cúpula del ejército, diciendo que ellos, digamos, que había una responsabilidad del ejército en el encubrimiento. A lo largo de la investigación, surgieron distintos elementos que demostraron un manejo irregular tanto sobre el cuerpo de Carrasco como sobre la documentación oficial. ¿Y a Carrasco quién lo mató? ¿Los golpes o la mala praxis de una atención que no se la dieron? Porque si fue un neumotórax, hoy en un hospital no se muere nadie. Lo que sí se puede confirmar, que todo el hospital estuvo adulterado, que toda la documentación estuvo adulterada y que los responsables no fueron puestos a disposición de la justicia. En enero de 1996, el subteniente Ignacio Canevaro y los 2 conscriptos que golpearon a Carrasco, Cristian Suárez y Víctor Salazar, fueron condenados por el crimen. Sin embargo, quedó trunco un segundo juicio oral por encubrimiento. El encubrimiento tiene que ver con el crimen. No son cosas separadas. Seguramente si se hubieran investigado todo junto, hubiera sido mucho más complicado y hubiera habido más responsables. En el caso Carrasco, yo creo que lamentablemente no se llegó a la verdad. Los que firmaron los documentos, los que estaban, no tocaron a ninguno, siguieron con sus carreras. Entonces yo creo que lo que se trató con esto fue salvar a los responsables. Cuando yo hice los 25 años de Carrasco, digamos, el título del diario era, digamos, se terminó el servicio militar obligatorio, pero no las dudas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Para mí, por lo menos, personalmente, la del equipo argentino de antropología forense es una de las historias más apasionantes de la dictadura y la postdictadura argentina. ¿Quiénes eran los miembros del equipo y cuándo crearon formalmente el equipo argentino de antropología forense, Manuela Iriani? Sí, el 23 de mayo de 1984 empieza a gestarse esto que realmente para mí también es apasionante, es una especie de aventura de la democracia argentina en el mejor sentido de la palabra, porque básicamente lo que sucedía era que el trabajo forense de nuestro país en la década del 80 no había pasado por el tamiz de la ciencia. Lo hacían bomberos, policías, entonces por supuesto no estaban las condiciones dadas para el trabajo que había que hacer. En ese marco las abuelas de Plaza de Mayo piden ayuda científica a los Estados Unidos, viaja a la Argentina Clyde Snow y empieza a juntar estudiantes, que esto tal vez es lo más hermoso de esa historia. La mayoría de los estudiantes que se reúnen son
o de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de La Plata, empiezan a conformarse y hoy han trabajado en más de 60 países. Han tenido un rol fundamental en Colombia, en México, en la ex Yugoslavia, ni que hablar en Argentina, y han trascendido las fronteras de sus propios casos, han pasado a trabajar con femicidios. Bueno, la verdad es que yo creo que es de lo mejor que ha hecho nuestro país. Y bueno, en el informe nos lo cuentan sus protagonistas. Desde un inicio, el trabajo del equipo creció estando cerca de las familias y escuchando sus necesidades. Poder llegar a unir ese cuerpo con ese nombre es un proceso a nivel personal y a nivel profesional importantísimo, ¿no? La identificación permite dar una respuesta muy concreta a personas concretas que la están esperando. Las ciencias, cuando están al servicio de una demanda social, tienen la oportunidad de cambiar a una sociedad. El equipo argentino de antropología forense nació en 1984 ante la necesidad de los organismos de derechos humanos de identificar los restos de las personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura que había terminado pocos meses atrás. A partir de el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo madres y abuelas de Plaza de Mayo, que recurrieron a organizaciones científicas en Estados Unidos para pedir la colaboración que la ciencia pudiera aportar a la causa de los derechos humanos en la transición democrática argentina, vino un grupo de científicos y en ese proceso empezaron a formar a lo que hoy es el equipo argentino de antropología forense. ¿Por qué un antropólogo o un arqueólogo forense? La primera razón es que por el tiempo transcurrido entre los eventos que se investigan y el momento en que se pueden investigar, ya no hay un cuerpo, es decir, no es un cadáver al cual se le puede hacer una autopsia, sino que son mayoritariamente restos óseos. Cuando vino en particular Clyde Snow, que era un antropólogo forense muy reconocido, buscó a estudiantes de arqueología y de antropología para trabajar de manera científica en la búsqueda, en primer lugar, de personas que hubieran sido enterradas sin identificar y que pudieran ser coincidentes con las personas que estaban siendo buscadas por las madres y las abuelas. Junto con Clyde Snow, también llegó a la Argentina, desde los Estados Unidos, la genetista Mary Claire King, quien fue la impulsora del desarrollo para identificar tanto a las víctimas de desaparición como a los bebés ilegalmente apropiados durante la dictadura. Hasta ese momento, lo que había alimentado las investigaciones había sido en gran medida los testimonios de los sobrevivientes, que habían contado qué había pasado en los centros clandestinos de detención, qué sabían sobre las desapariciones. Lo que hacían era poner a uno a la parrilla, pegarle y tratar de sacarle un nombre para ir a buscar a otra gente. Graciela Moreno fue violada por los guardias, que por supuesto la culpa siempre era de la detenida. Se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban pentonaval. Ellos no precisaban qué significaba el traslado. Ellos decían, te metemos un pentonaval y te vas para arriba. Y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones. La primera vez que se aporta este tipo de evidencia a procesos de justicia, que fue en el año 85, los juicios a los excomandantes, en donde por primera vez, el testimonio es el del doctor Snow. Se llama al estrado al doctor Clyde Collins Snow. Profesión. What is your profession? My profession is I'm a forensic anthropologist. Allí son entonces examinados por el equipo de expertos forenses que incluyen, entre otras especialidades, a odontólogos, patólogos, antropólogos, etc. Trabajando entonces de esta manera grupal, o sea, a través del equipo, pudimos construir una historia completa de este individuo a partir de lo que indicaban sus huesos. Yo diría que en Latinoamérica posiblemente sea la primera vez que se aportó este tipo de evidencias en procesos de estas características, ¿no? Hay algunos eventos, como por ejemplo los vuelos de la muerte,
que el hallazgo de las víctimas en las costas en la costa atlántica, en las playas de la costa atlántica, permitió efectivamente corroborar que eso había sucedido, que una forma de disposición de las víctimas había sido los vuelos y que en algunos extraordinarios casos esos cuerpos habían sido traídos por el mar hacia la playa y fue posible identificarlas y probar que eso había sucedido. En julio de 1997 protagonizaron un hecho histórico de impacto internacional: el análisis de los restos del Che Guevara, encontrado 30 años después de su muerte, enterrado en una fosa común en Valle Grande, Bolivia. El 12 de julio de 1997, Bolivia despedía al gran guerrillero de América que partía a reunir a su guerrilla en histórica ruta hacia Santa Clara, desde los Andes. Con los años, el EAF se expandió y afrontó proyectos en 65 países. En Chile revisaron, a pedido de la justicia, las causas de muerte del presidente Salvador Allende y del poeta Pablo Neruda. En México trabajaron en la identificación de víctimas del narcotráfico y junto a la Cruz Roja Internacional participaron del proyecto humanitario que permitió la identificación de los restos de 121 combatientes argentinos enterrados como NN en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Poder exportar este modelo y esta manera de trabajar a otros lugares, teniendo en cuenta que no todos los lugares cuentan con un equipo forense, que el equipo argentino de antropología forense es pionero en el tipo de trabajo que nosotros realizamos. A principios de los 90, por ejemplo, empezamos a trabajar en países centroamericanos, ¿no? Como Guatemala, El Salvador, donde los procesos de violencia habían sido de características diferentes a las nuestras. Me refiero a contextos de guerra civil, conflictos armados internos, en donde el tipo de violencia era una violencia indiscriminada sobre poblaciones campesinas o indígenas, en donde se masacraba directamente a niños, mujeres, ancianos, en fin, y la realidad con la que nos encontrábamos eran grandes fosas comunes en donde el 40% de las víctimas eran niños menores de 12 años. Entonces eso sí, por supuesto, fue un impacto grande, o un cambio, ¿no? Un poco en relación a la realidad nuestra. Otro hito, digamos, tuvo que ver con la participación de prácticamente todos los miembros del equipo en lo que fue el armado del equipo forense para las investigaciones del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Hace muchos años que estamos trabajando en el corredor migratorio que va de Centroamérica hacia Estados Unidos, en particular en la búsqueda e identificación de personas que hayan muerto en el sur de Estados Unidos o en Centroamérica para determinar si pueden ser migrantes desaparecidos buscados por sus familias. Hablemos de cualquier proyecto, ¿sí? Un proyecto de desapariciones durante la dictadura, un caso de femicidio, un caso de violencia institucional, un caso de desaparición, un caso de un combatiente que cayó en Malvinas. Todas esas familias están atravesadas por el mismo dolor, ¿sí? Retomando un poco lo que tiene que ver con esto de la ausencia, ¿no? La ausencia constante de ese familiar. En el año 2018, el EAF corrió riesgo de no poder sostener sus tareas por la falta de pagos acordados con el Ministerio de Justicia, ya que se financian a través de un convenio de cooperación con el Estado Nacional. 3 años después, en 2022, recibieron una inversión de 130 millones de pesos que les permitió retomar sus actividades. Por eso les pedimos a los familiares que se acerquen a dar una muestra de su sangre para poder identificar a estos esqueletos que tenemos aún sin saber quiénes son, porque además el proceso de identificación es un proceso que en muchos sentidos es relacional. Cuando uno puede identificar a una persona, eso da una pista sobre otra persona que fue encontrada con ellos, entonces eso es algo que se va alimentando y que alimenta el trabajo del equipo en términos de las hipótesis de identidad. Entonces cada muestra y cada identificación nos da una pista sobre otra persona que tenemos que identificar. Hubo
Hubo un tiempo que no sé si fue hermoso, lo que sí no fue seguro fue digital. Y en esas condiciones, Alan Longi, una aventura músico-antropológica como la de Ushuaia La Quiaca, merece ser definida como épica, ¿o no? Exactamente, porque si bien sale a la luz el primer disco el 28 de septiembre del año 85, desde mucho tiempo antes, León Gieco y Gustavo Santaolalla recorrieron el país de Ushuaia La Quiaca justamente para conocer su música y también de alguna manera la cultura y las comunidades de cada una de las regiones que integran nuestra patria. Es exactamente un experimento antropológico porque a medida que iban avanzando se iban encontrando con la música, las comunidades, las personas y los hacedores de ese arte muy terrenal, que no buscaban fama, que no lo hacían por dinero, sino por el propio placer de pertenecer a una comunidad y también de expresar arte. Y grabando en cada lugar, digo, esa era parte de la proeza, ¿no? Además, sí, fue registrado en video y en fotografías, además de la grabación propiamente dicha. De todo eso surge este informe. 4.346 kilómetros separan Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, de La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Ese trayecto, entre los puntos más extremos de la Argentina continental, es el que León Gieco y Gustavo Santaolalla se propusieron unir a través de la música durante la primera mitad de los años 80. El resultado fue De Ushuaia a La Quiaca, un proyecto monumental, único e irrepetible. Nace de la idea de León de grabar la música argentina con sus, digamos, representantes más originales. Siempre hemos tenido una relación muy de confianza, de decirnos dónde estábamos cada uno creativamente y todo. Yo dije, mira, León, te tendrías que, juntar con algunos folcloristas. ¿Por qué no vamos a buscar realmente la raíz de todas estas músicas a los lugares, los filmamos y los grabamos ahí? Y después traemos algunos de esos sonidos también y los podemos incluir en el disco de estudio. Y bueno, era un proyecto muy zarpado. León ya era una de las máximas figuras del rock argentino. Había publicado su primer disco en 1973 y su himno, Solo le pido a Dios, ya recorría el mundo. Gustavo, por su parte, vivía desde fines de los años 70 en Los Ángeles, donde comenzaba a crecer en su carrera como productor musical. Juntos habían grabado Pensar en Nada, el exitoso álbum con el que León regresó al país en 1981 después del exilio. Cuando llegábamos a los lugares nos encontrábamos primero con la gente del lugar y las situaciones eran diversas y diferentes. Por ejemplo, fuimos a buscar a Sixto, que trabajaba en una peluquería. Entonces esa ya era una situación extraña. Fuimos a Tamisqui, el pueblo de Don Sixto, a tocar con él. Pasamos de una ciudad a un descampado, a un monte. Y yo, que siempre me interesó muchísimo, todo lo nuestro, lo de la identidad. Yo soy súper amigo de Leda Valladares. Nosotros hacíamos canto colectivo con Arcoiris en 1970. Con Leda, la conozco, tengo una relación con ella de muchos años. Podemos incluir a Leda. 1.500 chicos de escuelas de Tucumán. Hicimos el canto colectivo, guiados por Leda. En el Cadillal de Tucumán. Es un anfiteatro que está en las afueras de la ciudad. Y bueno, la verdad que fue maravilloso, cantando vidalas y bagualas del norte argentino. Gustavo Gaubri montó un estudio de grabación dentro de una combi y usó un generador eléctrico portátil que se ubicaba a más de 200 metros para que el ruido no quedase grabado. Alejandra Palacios tomó cerca de 2.000 fotografías. Daniel García Moreno filmó más de 50 horas. Basado en un trabajo anterior de Leda Valladares, que Leda ya recopilaba bagualas, vidalas del norte argentino con un grabadorcito a pila. Es un relevamiento antropológico musical que León, con su enorme sabiduría, bonomía y su capacidad artística, supo verlo.
450 conciertos a lo largo de todo el territorio nacional, registrados entre 1981 y 1985. Poetas, maestros, alumnos, músicos, instrumentos autóctonos y ancestrales, los sonidos y los silencios de la tierra grabados allí, donde ocurren, sea en Tilcara o en el canal de Beagle. Un trabajo antropológico sin antecedentes en la historia de la música argentina. León es una persona muy querida y siempre tratábamos de que participe también la gente del lugar. Fue una experiencia realmente increíble, que no llegamos a hacerla en todo lo que hubiéramos querido hacer, pero que dejó de todas maneras una huella. Y después viene el disco de estudio, que es el primer disco de música folclórica, todo hecho con caja de ritmo, ¿viste? Cuchi Leguizamón, Leda Valladares, Peteco Carabajal, Sixto Palavecino, Antonio Tarragó Ross, Uña Ramos, el Cuarteto Leo, la chilena Isabel Parra. La lista de artistas que participan en De Ushuaia a La Quiaca es larga y maravillosa. Fue un proyecto como muy de vanguardia y con inclusive dentro mini proyectos de vanguardia dentro, porque una persona como Leda Valladares, que era una etnomusicóloga y aparte recopiladora, ¿no? Increíble, y aparte una artista ella per se, porque tenía unas canciones increíbles Leda también, ¿no? Pero Leda, por ejemplo, inventó una cosa que es lo del canto colectivo, que en realidad no existe, eso no se da, no hay 1500 personas cantando todos juntos bagualas todo con 40 cajas. Entonces, digo, el proyecto era una cosa súper de vanguardia y al mismo tiempo yendo realmente a la raíz, con una cosa como milenaria y ancestral. Y bueno, acá estamos, el año que viene se van a hacer 40 años de Ushuaia de La Quiaca. Realmente encontrábamos cosas muy valiosas. Tomás Vázquez en Salta, la banda de Sicuris en Tilcara, y bueno, nada, después trabajo con el Cuchi. Anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Era una aventura de 20-25 personas, guiados por León y por Gustavo, que en realidad no sabíamos bien qué nos íbamos a encontrar. Fue para nosotros... yo creo que fue como mucho más profundo, eran los tipos creadores de eso en su pureza. En nosotros también había un poco de eso. Nosotros ya tocábamos cosas en donde mezclábamos folclore, pero no habíamos ido ahí y creo que nosotros fuimos más profundos todavía que ellos, siento, en nuestra búsqueda, ¿no? El primer disco de Ushuaia a La Quiaca se publicó en 1985. Los volúmenes 2 y 3 salieron un año más tarde. En 1999 se conoció un cuarto volumen. Fueron 57 canciones en total. Además se editó un libro con más de 100 fotografías y textos del propio León y del periodista Claudio Kleiman. 4 décadas después, el registro de semejante experiencia adquiere un valor documental invaluable. Fue fundamental haber hecho de Ushuaia de La Quiaca, porque fue lo que me abrió la cabeza de decir, no, para de estar tan obsesionado solamente con una cosa tuya, y empecé a diversificarme. Y fue un cambio fundamental en mi vida. No deja de tener un ribete tragicómico el hecho de que muchas medidas económicas o planes económicos se los bautice de una forma promisoria, ¿no? El plan primavera, qué sé yo. En este caso vamos a hablar de uno que no se originó acá, pero que también tenía un nombre que prometía algo mejor de lo que resultó, ¿no? El efecto tequila. ¿Qué fue el efecto tequila? El efecto tequila ocurrió el 20 de diciembre de 1994, como su nombre lo indica, sucedió en México. Fue una gran crisis financiera producto de la devaluación del peso mexicano, que eso trajo consecuencias en gran parte del mundo, pero hay que decir particulares también en nuestro país, en toda la región, en América Latina, con una fuerte fuga de capitales. Y digo lo de nuestro país porque estamos en el contexto del gobierno de Carlos Menem, lo venimos repasando ya en algunos informes de desmantelamiento, achicamiento del Estado y una convertibilidad que digamos que no estaba muy preparada para una crisis financiera de semejante tamaño, ¿no? Por lo cual empezaba a mostrar varias de sus grandes debilidades. En esta oportunidad, en la etapa final de lo que vamos a contar del gobierno de Carlos Menem, el grupo de economistas es Mercedes Marcó del Pont, Claudio Lozano y Alfredo Zayat, que nos cuentan por qué y de qué manera el efecto tequila tuvo grandes repercusiones en nuestro país.
No nos olvidemos que esta crisis explotó en México y de ahí su denominación de efecto tequila. El efecto tequila es una crisis financiera internacional que se precipitó en México 1994-1995, fruto de el estrangulamiento de las cuentas externas de México y que puso en cuestionamiento la liberalización financiera, el flujo de capitales. Digo, lo puso en cuestionamiento porque los mercados emergentes durante la primera mitad de la década del 90, entre ellos todos los de Latinoamérica, recibieron muchos capitales especulativos. Con la crisis de México, esos capitales especulativos huyeron, se fueron. El efecto tequila fue un cambio en la situación internacional a partir de la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos, que da como resultado un cambio en la dirección que van a tomar los capitales en el mundo. La crisis de tequila lo que demostró cuando México devalúa es que Argentina era el país que más sufría a nivel internacional. El régimen de convertibilidad era fuertemente dependiente del ingreso de capitales. Como la Argentina, en el marco de la apertura y el tipo de cambio fijo, perdía competitividad, y por lo tanto por la vía comercial los dólares no ingresaban, la única manera que ingresaran dólares para alimentar una convertibilidad donde si no ingresaban dólares no había pesos, la única manera era tomar deuda o que hubiera deuda. Bueno, lo que ocurre cuando se desata el tequila es que empieza a haber una fuga de capitales a nivel global, y eso ocurre en la Argentina, generando pérdida de reservas internacionales, pero también mucha pérdida de depósitos en el Banco Central. Consecuentemente, cuando cambia la dirección de los capitales en el mundo y se van hacia las economías desarrolladas para preservarse de la situación de crisis vivida, a partir de ese momento la convertibilidad se pincha y se ingresa en una fase recesiva, que es la que caracterizó el año 94 y 95. Los dólares genuinos son los dólares de la producción, no son los dólares financieros. Y este era un sistema que lo único que alentaba era el ingreso de dólares financieros. Entonces, justamente todo lo que era la producción genuina de dólares a través de la sustitución de importaciones, de la diversificación de nuestras exportaciones, estuvo ausente. Este tipo de modelos lo que tienen como característica es que no se pueden sostener en el tiempo. Dependen de que alguien le ponga un chorro permanente de capitales para que ingrese a la economía. De lo contrario no funcionan, porque no se sostienen sobre la base de el desarrollo productivo, se sostienen sobre el funcionamiento de la especulación financiera. Eso generó entonces un nuevo ajuste y empezar desde niveles más bajos, y con un sistema financiero todavía se subieron los encajes, se hizo todavía más rígido el sistema financiero. Se creyó que apostando a la extranjerización, creando seguros con los bancos extranjeros para cualquier eventual corrida, eso garantizaba o daba mayor seguridad al sistema financiero argentino, y ocurrió lo que ocurrió. El gobierno reacciona en una forma defensiva, diciendo que con la convertibilidad, manteniendo el 1 a 1, es que se podía enfrentar la crisis externa. Si uno lo piensa en términos electorales, le fue bien. La reciente crisis mexicana, que golpeó a casi todos los países de América Latina, encontró a la Argentina preparada. En esas circunstancias, nuestro gobierno, más allá de cualquier especulación electoral, tuvo el valor de defender a rajatabla la estabilidad en resguardo del bienestar de todos los argentinos. Ganó la reelección, y yo creo que porque había dos componentes, puede parecer reiterativo, pero la hiperinflación era un factor de disciplinamiento social, no volver a esa guerra. Incluso si revisás las publicidades electorales del oficialismo, hacían referencia a la crisis económica que produjo la hiperinflación. Todavía no sé a quién me votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones, ya te olvidaste. ¿Y tu hermano, que ahora no va a tener que hacer la colimba?
Ahora hay créditos. ¿O cómo te compraste el departamento? A partir del momento en que, digamos, se interrumpe el financiamiento del exterior para la economía argentina, todos los rasgos estructurales que la convertibilidad marcaba, una economía de servicios y no de producción, una economía de especulación financiera y no de producción, todo esto, digamos, se profundiza, porque ya directamente ni siquiera funciona lo que estaba funcionando, se cae todo. Lo más relevante es poder separar las lógicas, los modelos económicos que promueven que la ganancia del capital se genere en la instancia financiera o se genere en la instancia productiva. El neoliberalismo es la síntesis de la ganancia financiera. Benjamín Ávila nació en 1972, cuando sobrevino el golpe. Su madre se exilió en Cuba con él, obviamente, y con su nueva pareja. Volvieron poco tiempo después, en 1979, como parte de la contraofensiva de Montoneros. En ese entonces la familia ya se había agrandado. Benjamín tenía un hermano nuevo que tenía 9 meses. Pero aquí en el país, cuando ya habían regresado al país, de que su madre fue secuestrada y desaparecida, su hermano fue secuestrado y apropiado, y a él lo dejaron en la puerta de la casa de su abuela cuando tenía 7 años nada más. Recién recuperó a su hermano en 1984 por intermedio de la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. Fue uno de los primeros nietos recuperados. Con esa historia a cuesta, nada más y nada menos, Benjamín Ávila se dedicó al cine. Hizo documentales como Nietos, Identidad y Memoria, dirigió La inolvidable Infancia clandestina, y en las últimas semanas se está hablando mucho de él como director de la serie Argentina 2001, que narra esa crisis económica que alumbró al nuevo siglo en la Argentina, y en particular desde que se consiguió una publicista con la que no había contado. Cristina Fernández de Kirchner mencionó y recomendó la serie en un par de discursos, y según me dicen por ahí, la está recomendando también a cada persona con la que se cruza. Benjamín, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros en la noche de hoy. ¿Qué recordás del 10 de diciembre de 1983? ¿Dónde estabas? ¿Qué ideas cruzaban por tu cabeza y por tu alma? Yo tenía 10 años. Ese día había llegado a Buenos Aires. Yo vivía en Tucumán. Mi familia es de Tucumán. Y con el hermano de mi mamá fuimos a la plaza. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu hermano en 1984? Digo, siendo tan pequeño como todavía eras. Digo. Yo me enteré de la noticia que lo habían encontrado a Diego en el 84, pero pude recién verlo en el año siguiente, en el 85. Y la verdad que fue como una noticia como muy fuerte para mí. En ese momento tenía 12, 13 años y fue una situación bastante particular, porque mi hermano no fue adoptado ni de buena fe, ni tampoco fue apropiado por las fuerzas, digamos. Es un caso bastante particular. Por lo tanto, nosotros empezamos a tener vínculos. Yo me vine a vivir acá a Buenos Aires en el año 86 y empecé a tener vínculos, encuentros con él, hasta que mi familia decidió hacer el juicio de restitución, y ahí se quebró el vínculo con la familia que lo estaba criando. Y bueno, nos llevó mucho tiempo hasta que mi familia decidió como llegar a un acuerdo con la familia que estaba creciendo y tener un régimen de visitas que nunca se cumplió. Y bueno, el vínculo con Diego fue a los tropezones durante mucho tiempo, hasta que recién en el año 2009 logramos empezar a tener un vínculo de hermanos real, más cotidiano, menos influido por los factores de las distancias y las historias, y bueno, y ahí se conformó un vínculo de hermanos como debería haber sido siempre. ¿En qué momento apareció el cine como vocación? Desde muy chico. Yo a los 13 años decidí que me iba a dedicar al cine, que iba a ser director de cine, y ese mismo momento decidí que algún día iba a filmar lo que había vivido. No que iba a filmar mi infancia clandestina, sino que iba a filmar lo que había vivido. Pero hasta ese momento yo era alguien que iba mucho al cine. Mi papá era alguien que se dedicaba a la actuación, a la arquitectura,
a la publicidad, fue gerente general de Canal 10 de Tucumán cuando volvió la democracia, entonces yo andaba por el canal de televisión siendo el hijo del gerente del canal, entonces me dejaban entrar por todos lados. Yo tenía 10 años, estaba todo el día en el canal. Creo que mucho de la gran influencia de entre todo lo que veía, iba mucho al cine solo en esa época, veía los continuados en Tucumán, más lo que vivía con mi papá en el Canal 10 de Tucumán. Tengo la sensación que ahí entró como todo ese imaginario de la posibilidad de dedicarme a esto. Y meterte a hacer un documental sobre nietos era casi algo que estaba cantado, ¿no? Digo, lo tenías adelante de la nariz. Sí, la verdad que llegó de casualidad a mi vida, pero cuando la empezamos a hacer con Daniel Cabezas, que era el productor, de alguna manera empecé a entender que mi mirada o lo que a mí me interesaba del tema estaba más relacionado con mi generación que con la generación anterior. Y creo que también, Nietos me dio como ese fogoneo un poco de entender lo que es una mirada generacional, y creo que viene a mostrar un poco esa intimidad desde la mirada nuestra. Y por eso también creo que Nietos, más allá que no es una película que se haya visto mucho, está en YouTube si la quieren ver. Pero sí es una película que muestra lo que para mí en ese momento sobre todo era muy importante, que era la intimidad de la persona, ¿no? De la persona, que creo que en Infancia también lo replico un poco. ¿Y en qué momento empezaste a escribir Infancia clandestina en tu cabeza ya con cierto grado de conciencia? A partir del 2002 con Marcelo Müller empezamos a escribir los primeros bocetos, y nos llevó un montón de tiempo. Me llevó mucho tiempo a mí despegarme de mi historia personal para hacer Infancia clandestina. O sea, mi Infancia clandestina no es mi vida, sino está referenciada en mi vida y en lo que vivimos con mis hermanos. Un poco lo que más me interesaba a mí era hacer una película que sea de nuestra generación, de los hijos, ¿no? Los que vivimos aquella época. Y por suerte, la verdad que después ahora, con el tiempo ya lo puedo decir, porque muchos hijos e hijas me lo han dicho, diciendo, bueno, loco, por fin tenemos nuestra película. Creo que Infancia no es un hecho aislado, creo que es heredera de una historia, heredera de la historia oficial, de Un muro de silencio, de Garayo Olimpo, de Kamchatka. Digo, es una manera que también el cine fue encontrando de mostrar y contar una historia que pueda ser lo suficientemente masiva para que se pueda complejizar mucho más el discurso, y también es heredera de lo que generó la aparición de hijos en la sociedad argentina también, ¿no? En el año 95-96, que también Hijos trajo un debate a la sociedad diciendo, nuestros padres no son los que han peleado, unos inocentes jóvenes que pelearon por el boleto estudiantil. Nuestros padres estaban formados, tenían una idea muy clara del mundo que querían y reivindicaban esa manera. Entonces complejizaron mucho más el discurso y la problemática, y eso también ayudó a que se pueda, como decís vos, poder hablar tiempo después de otra manera sobre nuestra propia historia, ¿no? Sí, bueno, son historias que adquirieron ese grado de complejidad que vos reivindicás en este siglo, ¿no? Total. Ahora, diciembre de 2001 es casi la historia de uno de los últimos momentos del estertor de una Argentina totalmente distinta, ¿no? Porque en general tendemos a pensar tan solo en la crisis económica, pero también en una Argentina de una impunidad intolerable, ¿no? En ese momento. Digo, ¿qué fue lo que te atrajo de la posibilidad de contar ese momento histórico en particular? Mira, 2001 tiene un hecho, una característica bastante interesante, que está en la memoria de todos. La verdad es que cuando me ofrecieron el proyecto fue como, era una responsabilidad muy grande, muchas cosas, sobre todo la visión que iba a tener el proyecto, el guión que me habían presentado de Mario Segade, basado en el libro de Bonazo del Palacio de la Calle. La verdad que era muy interesante, sobre todo porque me parece que traía algo muy novedoso, que era poder ver desde adentro el poder. Y eso me interesaba mucho más el palacio que la calle. La calle ya la conocíamos. Además, la calle, cada uno tiene su calle. Era nuestro lugar, era donde habíamos estado. Claro. Y me parece que lo que más me atrajo del proyecto fue eso. Es como poder mostrar y construir desde la ficción, con los personajes reales,
una visión sobre lo que era el palacio y el poder. Y eso me pareció como lo más interesante y fue lo más complejo de construir también, ¿no? A la hora de filmar y encarar la puesta en escena y entender un poco el relato por dónde iba a ir. Era lo más complejo de dónde estaba el equilibrio para mostrar y para dialogar entre nosotros, entre los argentinos, digamos, dónde está el diálogo, ¿no? Y me parece que también ahí hay una complejidad desde las cosas que se hacen, si se hacen desde lo ideológico o si se hacen desde la construcción ficcional, para poder complejizar el tema, digamos, ¿no? Mencionábamos el arranque de este siglo como el momento en el cual volvieron las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero también, digamos, con ese mismo proceso lo que ocurrió es el desarrollo de determinadas políticas públicas que tenían que ver con lo comunicacional y con lo creativo, ¿no? Pienso, qué sé yo, en el canal Encuentro y en cantidad de otras iniciativas al respecto. ¿Cuán importante es la política pública de comunicación para ayudar a contar determinadas historias que tantos creemos relevantes? Y es esencial. Un país que no tiene relato, que no tiene política pública de comunicación, que no tiene una visión sobre su propia historia y queda pura y exclusivamente a merced del interés del privado, también se pierde la oportunidad de independizarse también desde el lugar de la visión de su propia historia, digamos, ¿no? No porque el Estado tenga que influir en los contenidos, sino porque tenga que darle una base real a los comunicadores de su país de poder contar la historia de su país y tener la independencia y la libertad de hacerla, digamos, ¿no? Creo que Paca Paca y que Canal Encuentro son un claro ejemplo de lo que es la independencia del relato de su propia construcción, de su propia historia, digamos, ¿no? Creo que hay ejemplos así parecidos en Bolivia, que creo que lo que terminan haciendo es construyendo un nuevo relato de la propia historia, digamos. A mí me parece que las sociedades tienen que estar preparadas para poder contar su propia historia y no ser relatadas por otros. Benjamín Ávila, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos. Te recuerdo que en las redes de la televisión pública están todos los programas que ya emitimos, están todos los informes y están todas las entrevistas en su total extensión, porque en general lo que sacamos al aire es una versión que cortamos un poco por cuestión de tiempo, por cuestión de extensión precisamente, pero ahí están completas. Llegó el momento de revelar quién fue el autor de la frase misteriosa de hoy a la noche y en qué circunstancia lo dijo. El autor fue alguien a quien extrañamos mucho, pero mucho, Luis Alberto Spinetta, y lo que dijo es: leer basura daña la salud, lea libros. ¿En qué circunstancia? Era el año 1995 y el flaco había empezado a salir con una modelo, hoy artista, cantante, una modelo muy reconocida de la época, Carolina Pelleriti. Y en esa circunstancia el flaco, claro, por primera vez en su larga trayectoria, se convirtió en objeto de la codicia de los paparazzi, que lo empezaron a seguir por todos lados. Entonces un día decidió salir de su casa sabiendo que estaban los fotógrafos afuera y se colgó un cartel, ahí lo ven, que decía: leer basura daña la salud, lea libros. Lo irónico, lo meta de esta cuestión es que precisamente esa foto salió en la tapa de la revista Gente, que de esa forma se condenaba a sí misma. Ok, vamos a recordar fechas que vale la pena recordar, en este caso de la mano de Alan y de Manuela. El 2 de marzo de 2002, los trabajadores de la fábrica de cerámicos Sanón deciden volver a poner en marcha la fábrica que había estado frenada desde septiembre de 2001. Resistieron 5 órdenes de desalojo, se transformaron en una cooperativa y se convirtieron así en la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y completamente administrada sin los patrones. El 23 de mayo de 2016, Enrique Matov es condenado junto a la cúpula policial por la represión del 20 de diciembre de 2001. Era el entonces secretario de Seguridad de la Nación que fue condenado a 4 años y medio de prisión. En esa misma condena hubo 8 absoluciones y 7 sentencias. El 24 de mayo de 1984, los Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo a la cabeza y con Calamaro en los teclados, presentaban su segundo disco, Vasos y Besos, y lograban así hacer su primer Luna Park aquí en Buenos Aires.
El 17 de noviembre de 2018 son hallados los restos del submarino Ara San Juan, exactos 1 año y 1 día después de la desaparición. Junto a toda la tripulación fueron hallados los restos a 900 metros de profundidad en el mar y a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. El 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas, Sergio Maravilla Martínez ganaba el título mundial de peso mediano y en esa jornada épica surgía la famosa frase que hoy solemos decir: salí de ahí, maravilla. El 2 de abril de 1985 sale al aire por primera vez Demasiado tarde para lágrimas, un programa conducido por Alejandro Dolina y Adolfo Castelo por Radio El Mundo, que se transforma en un suceso radial. Es de alguna manera la antesala del actual La venganza será terrible, que desde hace décadas conquista la noche de la radio. En la actualidad se emite por AM750 y Radio Universidad de Córdoba. Qué maravilla que es Alejandro Dolina, ¿no? Qué artista sui generis, qué tipo que ha sabido inventar una propia categoría que tan solo él puede ocupar. Maravilla y verdaderamente un producto de la cultura democrática argentina. Nos vemos acá la semana que viene, si Dios quiere, en 40 años de democracia, con más democracia.